Nos adentramos en un mundo lleno de misterio, donde nada es lo que parece. Es un mundo sagrado. Unos mayas están jugando a la pelota. Estamos en el año 750 de nuestra era. No conocemos las reglas, ni cuántos jugadores participaban, pero no cabe duda de que no se trataba de un simple pasatiempo. Sus vidas estaban en juego. Los jugadores, el público, todos desaparecieron hace más de 1000 años, dejando los estadios y las ciudades completamente abandonados. Hoy, solo perdura el misterio. Mayas, sangre de reyes. Pertenecen al período clásico de la cultura maya. La suya fue la más grande de las civilizaciones de América. Mientras Europa vivía sumida en la Edad Oscura, aquí proliferaban artistas y científicos cuyos descubrimientos nos siguen pareciendo increíbles. Cuando Londres era solo una ciudad de chozas de madera y sucias calles polvorientas, los mayas construían maravillosas ciudades de piedra en el corazón de la selva de Centroamérica. Tikal, la más grande de sus ciudades. Fue una dinámica metrópolis con más de 40.000 habitantes y una extensión similar a la de Manhattan, que vivió sus años de máximo esplendor alrededor del 750 de nuestra era. Sin embargo, un siglo después, estaba completamente vacía. Es un misterio que nos intriga a todos, porque todos nosotros vivimos en civilizaciones. Y ante un espectáculo como el de las ruinas mayas, sentimos la fragilidad de la civilización. Cuando ves el increíble nivel de desarrollo de esta cultura y con qué facilidad desapareció, es algo que conmueve a cualquiera. A diferencia de tantas otras civilizaciones, los mayas no desaparecieron a causa del hambre, guerra o las epidemias. Más que destruidas, las ciudades mayas fueron abandonadas. Los hombres que un día pasearon por estas calles se marcharon, adentrándose en la selva, y jamás regresaron. Actualmente, los descendientes de los antiguos mayas siguen poblando la tierra de sus ancestros. Sin embargo, el remoto imperio ha desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué los mayas abandonaron sus magníficas ciudades? Esta es una pregunta que ha perseguido a arqueólogos e historiadores durante siglos. Solo estudiando las creencias de este pueblo desaparecido hace 1000 años, podemos tratar de comprender quiénes eran y por qué dejaron atrás todo cuanto habían creado. El rastro está frío, pero todavía es posible encontrar huellas. Duermen escondidas en las macizas pirámides de piedra, escritas en un código de jeroglíficos cuyos secretos se perdieron casi para siempre.
Huellas que hablan de antiguas historias de reyes fantásticos y dioses terribles, de un mundo asentado sobre rituales y perpetuado mediante el sacrificio de la sangre. Los viejos siguen contando estos relatos a los niños, a los descendientes de un imperio desaparecido hace mucho tiempo. Los orígenes del pueblo maya habría que buscarlos en las historias olvidadas de los primeros inmigrantes, los pueblos asiáticos que atravesaron el estrecho de Bering desde Siberia durante la última glaciación y que se instalaron en América hace más de 15.000 años. Pero todavía tendrán que pasar milenios para que los primeros pobladores llegaran a las bochornosas selvas de América Central. Aquí, entre el 250 y el 900 de nuestra era, floreció la sofisticada civilización conocida como Maya clásico. Se construyeron cientos de ciudades. El imperio maya se extendió por el actual territorio del sur de México, Belice, Guatemala y Honduras. Prosperaron durante más de 6 siglos, pero pronto todo terminó. Los mayas de todo el imperio abandonaron sus ciudades. Durante casi 1000 años, las ruinas permanecieron perdidas y olvidadas. Hasta el siglo pasado, el mundo no descubrió el período clásico maya. En 1839, el escritor y viajero John Lloyd Stephens y el ilustrador Frederick Catherwood exploraron las selvas de Guatemala. Sus trabajos se impregnaron del misterio y romanticismo del mundo maya, a la vez que proporcionaban las primeras pistas sobre los orígenes de esta civilización perdida. Los exploradores anteriores habían sostenido que los mayas eran descendientes de los griegos, de una tribu perdida de Egipto o de los supervivientes de la mítica Atlántida. Sin embargo, Lloyd y Catherwood tenían una opinión muy distinta. Si no me equivoco, nuestras conclusiones son mucho más admirables que las que se limitan a relacionar a los arquitectos de estas ciudades con los lejanos egipcios o con otros antiguos. Estamos hablando de un pueblo culto y refinado. Lloyd Stephens, 1840. Stephens comprendió que esta exótica civilización no se había desarrollado en ningún otro punto del planeta y que no había sido importada a través del Atlántico. Los mayas tuvieron una cuna propia. Sus trabajos marcaron el principio de una nueva orientación para las indagaciones sobre el mundo maya. Empezaba una nueva etapa de investigación. Aventureros y excéntricos de todos los puntos del planeta se daban cita en el territorio del antiguo imperio. Un explorador francés llegó a México con 1800 kilos de equipaje y solo había una forma de transportarlo. Ni siquiera la espesa selva y sus peligros consiguieron detenerles. Más que perseguir magníficos tesoros enterrados en los más recónditos parajes de América Central, iban en busca de respuestas que desvelaran el enigma de esta civilización perdida. Hallaron fabulosas riquezas, pero la respuesta que permitiría comprender el mundo maya seguía siendo un misterio. Los arqueólogos rastrearon la selva durante décadas. Descubrieron muchísimos monumentos y entre ellos el gran misterio. Cientos de pirámides que, como montañas sagradas, se levantaban hasta el cielo. Sin embargo, la significación de estas pirámides seguía siendo un enigma. Pero en 1957 todo iba a cambiar. El escenario fue la ciudad clásica de Palenque. El gran arqueólogo mexicano Alberto Ruiz había pasado 4 años excavando en la mayor de las pirámides del yacimiento, el Templo de las Inscripciones.
Se estaba a un paso del descubrimiento definitivo. Cuando entré en la misteriosa cámara, me sobrecogió la extraña sensación de pensar que era la primera persona que pisaba este suelo desde hacía más de 1000 años. Quise retroceder en el tiempo, oír la vibración de las últimas voces humanas murmuradas bajo estas bóvedas. A través del velo impenetrable del tiempo, traté de encontrar el vínculo imposible entre sus vidas y las nuestras. En el centro de la cámara funeraria había una enorme tumba de piedra. Sus hombres trabajaron sin descanso para levantar la pesada losa. ¡Arriba! ¡Alto! ¡Alto! Contemplé el rostro de muerte de aquel al que se había rendido tan magnífica obra. La cripta, las escaleras, la gran pirámide coronada por un templo. Esta película inédita nos muestra a Ruiz momentos después del espléndido descubrimiento. Pese a todo, el esqueleto y la preciosa máscara de jade solo generaron nuevas preguntas que nadie, ni siquiera Ruiz, podía responder. ¿Quién era? ¿Cómo fue su vida? ¿Y por qué a su muerte mereció tanta ceremonia? ¿Quién era el hombre oculto tras la máscara? Los mayas dejaron pistas, pero son absolutamente crípticas, oscuras e indescifrables. Solo interpretando estos indicios podríamos comprender el significado de sus templos sagrados, la personalidad de los hombres y mujeres que los construyeron y las razones que les llevaron a abandonar, de pronto y sin motivo aparente, sus ciudades. Hace 150 años, John Lloyd Stephens predijo que las extrañas e indescifrables inscripciones representadas en las paredes de los monumentos serían la clave para resolver el misterio de los mayas. Estaba en lo cierto. Solo hoy, después de haber alcanzado uno de los mayores éxitos en la historia de la transcripción de códigos, podemos desvelar el callado secreto que encerraban las piedras. El mundo sagrado del período clásico maya nunca debió haber sido un misterio. Después de todo, nos dejaron una abundante información expresada bajo un sistema de escritura independiente. Fue este un legado extraordinario. Constituye uno de los 5 sistemas lingüísticos conocidos. Son textos impregnados de poderes mágicos, descripciones del cosmos, crónicas de sus sueños. Estos hermosos y frágiles documentos testimonian un acontecimiento remarcable, una lengua singular y absolutamente original, tan magnífica como los antiguos jeroglíficos egipcios. Ellos son testigos del nacimiento de la primera lengua escrita del Nuevo Mundo. Esta es la letra A, B... Hace siglos, los primeros conquistadores europeos ya reconocieron la importancia de estos textos. En 1562, un devoto clérigo católico llamado Diego de Landa convenció a uno de los últimos escribas mayas para que tradujera el alfabeto español al código maya. Landa deseaba con todas sus fuerzas cristianizar al pueblo maya y estaba convencido de que aprender su idioma era la mejor forma de llegar a las personas a las que deseaba convertir. Landa dedicó su vida al estudio de la cultura maya
y a la salvación de las almas de aquellos hombres. No obstante, su memoria no es venerada, sino más bien denigrada. Creo que Landa estaba bastante loco. Cuando descubrió que el pueblo en el que había creído y al que había llegado a comprender se había convertido al cristianismo, pero seguía practicando rituales paganos, simplemente enloqueció. Se volvió absolutamente loco y trató de erradicar cualquier vestigio de la antigua religión. De este libro diabólico. En una sola noche, aquel hombre de Dios quemó cientos de libros valiosísimos, libros que contenían la ciencia, la literatura y la historia de la vida del pueblo maya. Esto representó algo así como si todas nuestras copias de la Biblia y la Constitución se hubieran convertido en cenizas. Durante la conquista española se quemaron miles de textos. Del prolífero trabajo de los escribas mayas, solo 4 libros escaparon de las llamas y pudieron perdurar hasta nuestros días. Aunque únicamente 4 consiguieron salvarse, y a pesar de la escasa documentación, los científicos han llegado a conocer la antigua cultura maya. Al principio, solo se consiguió descodificar su sofisticado sistema matemático. Las matemáticas mayas estaban estrechamente relacionadas con un complejo sistema astronómico. Por fortuna, dejaron constancia escrita de sus complejas observaciones del cielo nocturno con rigor sorprendente. En los años 50, el gran arqueólogo Eric Thompson, especialista en cultura maya, llegó a la conclusión de que se trataba de un pueblo dedicado al estudio del cosmos y del significado del tiempo. 1000 años antes de la aparición del primer ordenador, los mayas ya habían calculado movimientos de los astros ocurridos 500 millones de años antes. Pero, ¿para qué realizar cálculos astronómicos tan complejos? Thompson creía tener la respuesta. Bajo su punto de vista, la sociedad maya era casi una utopía. Un pueblo tranquilo que adoraba el tiempo. Un mundo dirigido por amables sacerdotes y guardianes de las edades. Un lugar poblado de observatorios sagrados destinados a seguir el movimiento de los astros. Thompson vio en los mayas un idealizado mundo de creencias sagradas y vastos conocimientos. Su interpretación de esta sociedad era tan atractiva como errónea. Realmente, las evidencias parecían darle la razón. Los mayas construyeron pirámides que eran a la vez gigantescos calendarios y discos solares. El castillo, la gran pirámide de Chichén Itzá, tiene 365 escalones y plataformas, tantos como días tiene un año. Su alineación y diseño son tan precisos que cada año proyectan una sombra única que marca el equinoccio de primavera. Como la carta de navegación de un astrólogo, sus códices trazaban la posición de las estrellas y los planetas en los siglos venideros. El calendario maya no se parecía a ningún otro. Estos grandes engranajes ilustran su concepción del tiempo. Los jeroglíficos de la rueda más grande marcan los 365 días del año solar. Los de las 2 ruedas más pequeñas representan los 260 días del calendario sagrado de los sacerdotes. En conjunto, esta máquina del tiempo revela la importancia astrológica de cada día del año. Los sacerdotes mayas podían predecir con toda exactitud, mediante este calendario, el lugar y la hora de los eclipses solares.
Para el Maya medio debía ser como si sus líderes controlaran el magnífico poder de las estrellas. La precisión de la astronomía maya sigue sorprendiéndonos. Los ciclos de la luna estaban marcados con tanta exactitud que todavía hoy, 1500 años después, sus cálculos solo tienen un error de 33 segundos. Incluso el momento originario del pueblo maya, hace unos 5000 años, corresponde a un punto concreto dentro de su calendario sagrado. De la misma manera, también indica el fin de este mundo. Según las previsiones del calendario maya, este ciclo de creación dejará de existir precisamente el 4 Ahau 3 Kankim. Es decir, el domingo 23 de diciembre del año 2012. En la actualidad, muchos mayas siguen esperando ese día con temor. En las montañas de Guatemala, los escasos chamanes mayas que han sobrevivido y los últimos sacerdotes del calendario siguen calculando el paso del tiempo basándose en las antiguas fórmulas. No han dejado de hacerlo ni un solo día en 25 siglos.